Bueno, Cami, gracias por estar aquí. Digamos que este espacio es supremamente necesario, uno, para conocernos, para saber cómo va a ir este camino de trabajo que vamos a emprender juntos y causa curiosidad y de hecho lo que te estaba mencionando ahorita y es que muchas personas no saben por dónde empezar. Sí. Y digamos que hoy quiero que nos enfoquemos en cómo lo hiciste. Uno, que nos cuentes cuál ha sido tu recorrido, desde dónde nace ese Camilo Clavijo a lo que está hoy en día. Cuéntame de dónde eres. Sí. Dale. La biografía de LinkedIn ahí para Dale. empezar. Bogotano, rolísimo como el ajiaco. Nacido hace 40 años. De ahí estudié familia de clase media. Papás en varias separaciones, tuve medio hermanos. Un núcleo familiar que para mí fue sano. Yo siempre me sentí acogido, me sentí cómodo en mi hogar. Estudié toda mi primaria y bachillerato en Bogotá, Colegio Manuel de Alzón. Ahí aprendí algo de francés, supuestamente algo de inglés, pero no fue muy bueno. Y entré a la Universidad Javeriana. Tuve crisis de carrera y estuve entre ingeniería química y administración de empresas. Mi familia decían que los ingenieros químicos eran para profesores. Antes de que me cuentes de qué universidad o bueno, qué estudiaste, me encantaría saber cuáles eran tus sueños de niño. Volvemos atrás. De niño, yo siempre fui muy negociante, fui muy de hacer trueques, de conseguir cosas, de moverme y siempre quise plata. Okay. O sea, siempre me gustaba como vivir bien, estar bien. Me incentivaron mucho en la casa, yo trabajaba desde pequeño y el negocio con mis papás era si usted quiere algo, usted paga la mitad y la otra mitad la ponemos nosotros. Me todo forzaba ganado. a hacer cosas y en algún momento también tuve una locura y casi yo me regalé para el servicio militar. Okay. Y siempre quería ser militar. Me aceptaron, mi mamá puso el grito en el cielo, casi que fue al cuartel y se encargó de sacarme de allá con libreta militar. ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento? Me inspiraba mucho como la disciplina, tenía como esa admiración por la profesión. Mi hermano estuvo en la Marina, entonces fue como, quiero seguir esos pasos, veía muchas cosas positivas en el mundo como militar. No lo hubiera hecho ya hoy, después de tanto tiempo, dije, no sé qué estaba pensando. Y menos mal mi mamá me intercedió para no haber tomado esa decisión, pero mi sueño siempre me vi con plata, viviendo bien, viajando, me encantaba viajar. Nunca tuve ese típico sueño, no voy a ser bombero, policía, no. Y después me entró militar, pero eso fue adolescente. Pero ¿cuál era esa motivación que tenías para pensar que lo que te podía solucionar era la plata? O que lo que querías en tu vida era la plata. ¿Por qué la plata? Yo tuve mucha experiencia de pasar de tener mucho dinero, vacas gordas a vacas flacas, y siempre me daba cuenta, creo yo, que cuando había plata la vida era más bonita. Okay. Y lo asocié mucho como a estabilidad. Hoy lo veo diferente, pero en ese momento estabilidad igual dinero. Y lo que me inculcaron a mí fue trabajo, esfuerzo, quieres algo, gánatelo, lucha por ello, trabaja. Entonces siempre le dije como no sé. Igual está bien pensar en dinero, ¿no? Mucha gente tiene como el tabú de decir como que no quiero plata y ese rechazo de no querer dinero, entre comillas, hace que no tenga dinero. Pero cuando uno sabe que quiere, pues lo puede conseguir de forma más fácil o por lo menos ya lo tiene consciente, ¿no? Al final te das cuenta con experiencia que el dinero no es el fin, pero sí es el medio. Es el medio para conseguir muchas cosas hoy, para facilitarte muchas cosas de tu vida. Entonces, ¿por qué castigarte? Te facilita la vida. Obviamente dinero, pues cómo lo ganas ya es otra cosa. Y siempre es más el camino como el esfuerzo, nunca el camino fácil. Y eso siempre me lo inculcaron mucho en casa. Ok, o sea que viste como en la carencia, viste una motivación para, o sea, como cambiar tu vida o tener un rumbo diferente seguramente al momento de crecer, supongo. Exacto. Sales del colegio y te vas a la universidad, entras a la Javeriana. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Ok. La de todos los indecisos. Claro. Entonces, ingeniería química no fue porque no le había un futuro. Pues ahí algo se puede hacer en administración y defines y marketing y ventas y finanzas, que fue lo que terminé yo haciendo ahí. Te vas por ese lado. Y el acuerdo fue similar, o sea, como que en ese momento había dinero ahorrado para pagar la carrera. Tuve suerte que mi mamá pudo pagarla, pero fue muy clara decir, no tengo un peso más para una fotocopia. Ok. Adelante, usted bandese. Chévere, porque al final volvió lo mismo a la infancia que tenías y era como consigas sus propias cosas. Perfecto. Y eso hace que de una u otra forma valores las cosas, ¿no? Yo estudié, por ejemplo, también en una universidad en Bogotá y me sorprendía, yo nunca compré un libro en toda la carrera, literalmente. O sea, yo le sacaba fotocopia, iba, me lo conseguía, lo leía o tal vez ni siquiera nunca estudiaba, realmente. Sí, pero me impresionaba mucho que mis compañeros siempre le pedían plata a los papás para comprar libros, no los compraban y lo que se iban era beber, ¿no? Como que había abundancia de muchas cosas, pero la malgastaban y muy probablemente eso es el reflejo o ese es el resultado. Hoy en día se ve el resultado de eso.
Tal cual. Personas que no están haciendo nada, personas que no tienen un propósito de vida tal vez. Entonces, te vas a la universidad, comienzas a estudiar, creo que haces doble carrera. No, hago carrera en administración de empresas finalmente, pero podías escoger los últimos 2 años un foco. Era marketing, finanzas, recursos humanos, y yo escogí definitivamente finanzas. Yo me veía, y ahí ya empecé como a imaginarme así bolsa, casi que yo mandando órdenes allá. Con corbata. Con corbata, así. La típica película de Wall Street. Me comí el cuento y dije, wow, finanzas es ese mundo que yo quiero. Acá como que se valora el esfuerzo, el que la rompe y la trabaja duro, gana plata, es recompensa. Y me enamoré como de ese mundo y me metí en los números. ¿Cómo era tu entorno de vida en ese momento? O sea, estabas estudiando, supongo que obviamente tenías que hacer cosas alternas para poder suplir, ir a la universidad, sacar las fotocopias, comprar los libros. ¿Cómo era ese entorno de familia en ese momento? Yo vivía con mi mamá, y mi mamá en medio de todo pues para sobrevivir y subsistir, ella viajaba a Estados Unidos, una hermana que ya vive en Estados Unidos, y ella trabajaba por meses y venía y me daba una mano pues para sostenernos y todo. Entonces fue mucho de yo vivir con otra hermana que tengo en Colombia, vivir con tías, mientras mi mamá trabajaba para subsistir. Y mi mamá también era una maga en moverse y encontrar emprendimientos. Ella cosía, ella hacía disfraces, ella hacía lo que fuera necesario. Y ese entorno también como que me motivó a mí a hacer eso. Y yo le llevaba a la universidad, entonces yo vendía en su momento dulces, cigarrillos, y pues para hacer más plata no te servía comprarlos en la cadena de retail. Yo iba hasta el lugar del centro de Bogotá. ¿Y eso te hacía sentir bien en ese momento? Es decir, mientras seguramente tus amigos se iban a jugar billar, lo que sucede en la universidad normalmente, pues tú estabas enfocado en perseguir tu sueño, que siempre fue como estabilidad financiera de una u otra forma. Siempre tenía. Ahora, tampoco puedo decir que me la pasé pues en estas. También tenía viernes que iba a la universidad y me dedicaba a jugar fútbol todo el día. Claro, porque ya eras el que tenía dinero. O sea, ya no estabas con el bolsillo de los papás, ya era tu bolsillo. Exacto. Y siempre veía eso. Yo tengo muy buena memoria, tuve unos atributos, o no sé, mis papás tuvieron mucha suerte conmigo, y yo siempre leía las cosas una vez y ya las sabía. Me iba bien en matemáticas con los números. Entonces, mientras otra gente trasnochaba, yo creo que en la carrera trasnoché 4 o 5 veces. ¿Y qué papel fundamental pueden jugar las relaciones interpersonales en la universidad? O sea, te volvías, yo lo digo por experiencia, yo era amigo de todos los profesores, literalmente. No era el mejor estudiante, no era brillante, pero era amigo de todos los profesores y comenzaba inclusive a negociar. Uno negocia como, oiga, venga, pues no pase este parcial, no pase este quiz, pero mire que estoy haciendo estas otras cosas. ¿Cómo lo vivías tú? Yo siempre tuve más cercanías con grupos, o sea, yo nunca tuve, o sea, tenía un grupo de amigos muy cercanos, pero conectaba con muchas más personas. Entonces eso me ayudaba yo a entender quién sabía la respuesta, y siempre era como muy dado a decir, este trabajo, el otro grupo ya lo hizo la semana pasada, venga, hablemos, usted cómo lo hizo, páseme datos, y me conectaba mucho con eso. A nivel de profesores no tuve uno así que dijera, wow, me inspira, pero creo que aprendí mucho de cada uno en experiencias de carrera, y eso fue muy bueno en la universidad, que no era tanto la teoría, obviamente te la daban, pero era el hacer preguntas, y eso era algo que a mí siempre me gustaba, y ser el sapo que se lanzaba de monitor, y eso te da tiempo. Pero esa inquietud a veces proviene, y yo lo he visto muy generalizado en personas que les gusta interactuar con personas que son mucho mayores o que tienen mucha más edad que la que uno puede tener. ¿Te pasaba eso en la universidad? O sea, ¿te relacionabas con gente mayor o siempre era tu núcleo? Casi siempre era con mi núcleo, sobre todo, pero sí tenía cosas y me gustaba como ir un poquito más allá. Entonces, por eso te digo, me ofrecía de monitor, uno me daban plata, tocaba ir los sábados y madrugar, pero al final yo podía practicar. En ese momento ya hacía cosas de finanzas, ganaba dinero, después me metí a unos cursos de liderazgo que hacían en la universidad, y como que mi grupo de amigos era como, ¿qué está haciendo allá? No sea nerd, ¿qué vas a eso? Pero me dieron un montón de herramientas que en ese momento yo no las veía, y hoy digo, wow, eso me abrió muchas puertas, me enseñó muchas cosas. Y lo que tú decías, ya cuando uno sale, el título es el mismo para todos, pero al final lo que vale es que realmente aprendiste. A ti te contratan por títulos y te despiden por habilidades. Exactamente. Sí. Y me causa curiosidad si tu sueño seguía siendo el mismo cuando estabas en la universidad cuando estabas en el colegio, y saber si en algún momento lo planeaste. Ahí cambió. Entonces, obviamente ahí ya el entender que ya podía hacer las cosas, que ya empiezas a bajarle un poquito al dinero y dices, el dinero se consigue, pero ¿hasta dónde quiero llegar? Y ya el sueño se convertía, y ahí sí, yo lo hablaba con mi mejor amiga, que es Ivonne, que le haríamos traer a una de estas charlas también, para que hable de mí, y hablemos de ella también. Crack, además. Es súper crack. Hoy en día en marketing conoce un montón, 3 idiomas, todo. Pero en ese momento decía, vamos a ser gerente general, nosotros vamos a aspirar a llegar muy alto, y empezó a apasionarme mucho eso de liderar, como de qué
es esto de liderar, qué es esto como de mover toda una empresa. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo entré temprano a la universidad, entré de 17 y salí de 22. Ok. Nunca perdí una materia. ¿Y tenías algún tipo de metodología o simplemente eran conversaciones de trago y...? Traguito y somos mejores amigos y cuando seamos a los 30 que seamos gerentes generales de una empresa hablamos. No fue tan rápido, pero... Pero están ahí. Sí. Qué chévere. Sales de la universidad y ¿qué pasa? Salgo de la universidad, yo hice una práctica en la Cámara de Comercio de Bogotá, que no fue tan positiva, creo que fue más hacer investigación y no fue lo mío, pero entró al Banco Santander y ya la práctica pues empresarial. Ojo, y ahí me causa curiosidad algo y es como si tu sueño es ventas, si tu sueño o tu sueño es dinero, finanzas, ¿cómo tomas la decisión de irte a Cámara de Comercio para hacer investigación? Bueno, ahí sí, anécdota, entré tarde a la repartición. Okay. Y era una práctica social, entonces mucha gente tenía que hacer diferentes temas y yo entré tarde a escoger y me tocó la Cámara de Comercio. ¿Te sentías aburrido en ese momento de tu vida? Súper aburrido. Creo que ese fue un semestre para mí perdido. Iba a clases y después ibas a una oficina a encerrarte a ver números, a hacer datos y decías esto no. ¿Y qué motivaciones pudiste tener en ese momento cuando te sentías aburrido? Porque a veces como que las personas toman los sentimientos pero no los hacen conscientes. Sí. Es decir, si yo estoy aburrido, eso me tiene que disparar después a estar feliz. ¿Tomaste algún tipo de motivación después de eso? O sea, tenía que encontrar la vuelta. Igual tenía que estar 8 horas allá encerrado viendo data. Empecé a jugar con los datos. ¿Qué puedo construir? ¿Qué tendencias veo? ¿Qué empresas les está yendo bien? ¿Cuáles no? Y me empecé a emocionar y digo, oiga, pero esto no puede ser solo la data que tengo, donde hay más data. Entonces, venga, me voy a la Luis Ángel. Y la lectura de datos en ese momento era totalmente diferente. Sí, era Excel y meta manual todo. Creo que le pagaba a mi sobrino plata para que me ayudara a meter datos. Negociante. Y yo después analizaba todo eso y les daba como, mire, esto es lo que está pasando, esta es la radiografía del emprendimiento, hacía encuestas y me pegaba amigos. Había amigos que iban, por ejemplo, a emprendimientos en zonas, porque era semestre social, entonces estaban sobre todo en zonas deprimidas de Bogotá. Entonces me pegaba y decía, venga, yo lo quiero acompañar, ¿usted qué hace? Y yo era muy curioso. Me causa también mucha curiosidad saber que eres, o que en ese momento tenías todas las aspiraciones de ganar dinero, de enfocarte en finanzas, de cumplir un sueño, de tal vez satisfacer necesidades que tenías de antes, pero no tomaste la opción de emprender, ¿sí? Hoy en día mucha gente dice, oiga, quiero emprender, pero toman eso sin conciencia. Sí. También está bien no emprender y también está bien ser un alto ejecutivo y también está bien intraemprender. O sea, que yo considero que el emprendimiento no es para todo el mundo. Tal cual, y en ese momento era muy diferente lo que se conocía. Estamos hablando de los 2000, más o menos, 2003, 2005, donde el emprendimiento en Colombia estaba hasta ahora viéndose, era una empresa familiar. O sea, lo tenías porque eras el hijo o la hija de alguien. Heredabas una empresa. Y heredabas una empresa. Pero no había lo que hay hoy, ese ecosistema de financiamiento, o no era tan abierto en comunicarse lo que sucedía. Entonces yo nunca lo vi como una opción, simplemente porque nunca lo entendí, nunca me causó curiosidad verlo por ese lado. Y lo otro, no, voy a emprender en los negocios de mis papás, que era mucho más en su momento que una academia de conducción o temas de trámites ante el gobierno, y ya me parece tedioso. Obviamente entré a ser parte de esas compañías en algún momento a tratar de aplicar y salí curado. Eso hacer trabajo gratis con familia no pega y sales quemado. Sales de la universidad, de la práctica que estábamos hablando y te vas a trabajar en banca. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Pues la ilusión primero, o sea, desde ir a comprar tu primera corbata. Corbata y el vestido, y llegas tu primer día y qué tengo que hacer. Y la visión, la expectativa era esa mesa de dinero donde todo el mundo grita y wow, y la gente casi que tira la plata así. Nada más lejano de eso, o sea, computador y acá hay estos estados financieros. Y ahora sáqueme un reporte de si le damos plata a esta cuenta o no. Listo, al principio los números son muy interesantes para entender una empresa. Entonces te emocionaba, estabas aprendiendo un montón. Cuando estos indicadores dicen esto, la empresa no es buena, cuando están así es buena, préstales plata, no les preste. Y yo tenía algo que nadie aprovechaba en el banco en ese momento, era que nos dejaban visitar clientes. No, que hay una fábrica de velas, y yo quiero saber cómo se hacen las velas. Entonces yo la oiga, le estaba aprobando un crédito, ¿puedo ir a verlo? Sí, claro, pero muestra el proceso, sí, claro, no sé qué. Y ahí iba y te trataban como un rey porque le estabas aprobando un crédito. Y era curiosidad, siempre ha sido curiosidad muy marcada. Pero ahí tocas también un tema súper importante que son las relaciones, ¿sí ves? O sea, como comenzaste como a conectar con personas que estaban en el ámbito empresarial, utilizaste de cierta forma tu posición de poder para comenzar a conocer personas. Ahí yo, pues con la experiencia me di cuenta que la data es un gran componente de decisiones.
pero siempre hay contexto. Y ese contexto lo trae el conocer a la persona, el ser empático por el que está al otro lado. Y yo veía, claro, los números de la fábrica de velas, no sé, me acuerdo, podrían ser terribles. Pero cuando ibas y te decían, no, es que acá tengo esta orden de compra que se me olvidó incluir, donde voy a entrar a un retail gigante con 1 millón de velas. Si fuera por la data, nunca le hubieras dado un peso. Pero al conectar, a que la persona te abrió, y yo no lo mandé porque se me olvidó. Ahí tocas un punto muy importante y es que los negocios, sí, básicamente los negocios se hacen con personas, no con edificios, ni tampoco con estados financieros. Tienes que conocer muy bien o te tienes que preparar muy bien como emprendedor, como empresario, para que te aprueben algo y tienes que saberte relacionar precisamente para que soporte e inclusive pueda tapar los malos números que pueda tener una compañía. Exacto. E ir hacia adelante. ¿Qué tipo de personas conociste en esa experiencia? Uy, de todo, o sea, desde el mismo equipo di con gente que ya lleva mucho tiempo, muy inteligentes y conocían mucho de finanzas y empezaban a hacer sus negocios por su lado, entonces te les pegaba, tenían su taller de autos, que les gustaban los carros y mezclaba los dos mundos. Y después emprendedores, yo realizaba data de mediana a gran empresa para darles créditos, entonces era como, venga, invíteme, y era como sentarte, que te explicaran ya el negocio, y era modelo de negocio. Creo que esa fue la parte más importante, como usted cómo hace plata realmente, y te das cuenta que lo que aparenta no es la realidad de esas empresas. No es que, mire, yo vendo un producto, pero yo hago plata es en arrendarlo, no en venderlo. Ah, no sabía eso, ¿y por qué? Y eso me ayudó mucho. Creo que lo voy a mencionar 20 veces, pero curiosidad siempre fue eso, como sentarse con una persona y en vez de decir, bueno, venga, salimos rápido, esta conversación es, ¿por qué está haciendo esto? Cuénteme más. Y esa persona lleva años de experiencia y te la cuenta y te la suelta. Y siempre sacas un aprendizaje de una conversación. Total. No sé si tienes claro, por ejemplo, en Colgate, creo, sí, voy a mencionarlo, pero no estoy seguro. Estaban en una junta directiva y estaban mirando cómo vender más crema dental. ¿Sí? Y sacaron números, sacaron estadísticas, miraron diseños de todo. Y estaba la persona del aseo escuchando lo que estaban diciendo y dijo, pues háganle el huequito más grande. Entonces, la importancia de poder escuchar a las personas creo que cobra un factor fundamental. Sales del banco, o si quieres contarme algo más de la experiencia del banco, ¿qué sucede después? O sea, en el banco 2 años que los agradezco porque obviamente un banco, las condiciones económicas eran muy buenas. Tenías prestaciones de 14 salarios al año, primas, era un trabajo muy, muy sólido. Pero yo ya no estaba ahí y creo que ahí la lección es, me desencanté del mundo financiero. Si esto es finanzas y me tengo que sentar a ver números todo el día, no lo quiero hacer. O sea, me toca forzar para ir a ver un cliente porque no lo hace nadie más. ¿Qué está pasando? Acá hay alguna desconexión. Y ahí me di cuenta que me gustaba eso, ese relacionamiento, como esa. Y empecé a buscar y papá de un cuñado me dice, oiga, ¿usted por qué no trabaja en IBM? Okay. Sabía que era IBM básicamente, pero empecé a entender más y me contó él. Hablé con él así, charla de curiosidad, pero ¿por qué? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo no apliqué. Le apliqué un rol de operaciones financieras y dije, esto es lo mío, tengo experiencia de banco, hice todo mi proceso. Yo dije, me lo gané, obviamente confiado en mí mismo, pum, la rompí. Me llamaron, pero no, usted no, su perfil no es financiero. ¿Qué? Crisis de carrera o de edad ahí a los 20 años, 22 años tenía ya ahí. Fue como, wow, entonces ¿qué hice? Si no es finanzas y esto no sirve, no es lo que yo quiero, ¿qué voy a hacer? Y tuve la suerte que al mes me llaman y me dicen, no, véngase a IBM. Yo, pero me dijeron que no, pero a ventas, no sé, su perfil nos encantó. Un manager de ventas que lo entrevistó, lo quiere ver usted. ¿Okay? Y ahí tuve la suerte de entrar a IBM y era una empresa que en ese momento lideraba tecnología, estaba portafolio de 2000 cosas que vender. Pero fíjate que ahí te puedes dar cuenta que lo esencial no es lo que uno quiera en la vida, sino lo que tiene literalmente el destino para cada uno. Te venías sintiendo mal estando en finanzas, aplicaste un cargo financiero en otra compañía, te dijeron que no, pero te abrieron la puerta por otro lado, pero estabas preparado para poderlo hacer. Yo creo que es la flexibilidad de decirlo como, uno es valentía de renunciar o de pensar que a pesar de que estuviera ganando bien, no iba a ir por ahí en ningún lado. Y mucha gente se queda en una zona de confort y dice, ganó bien, yo no quiero explorar más allá porque ¿para qué mato la gallina de los huevos de oro? Para mí era como cobrar mucha plata, pues iba a ser infeliz toda mi vida. Claro, igual tenías 22 años también, ¿no? O sea, el timing era totalmente diferente. Sin responsabilidades mayores, venga y salta. Y algo que me llamó la atención fue que simplemente me dijeron, venga, usted en este rol va a viajar, va a cubrir Chile, va a hacer todo por teléfono. Era un venta remota, conseguir citas para vender portafolio a personas que estaban en Chile, desde Colombia, gente muy joven en la empresa que me gustó, corbata de nuevo, entonces era como formal, pero gente más joven y un montón de entrenamiento. Y me lancé porque dije, quiero viajar y quiero ver qué es esto y si ellos dicen que soy bueno, pues creamos. Algo vieron ellos que yo no he visto. Claro. Y de ahí me enamoré de ventas y de tecnología.
Y en IBM, ¿qué sucedió? Creo que entras en un momento también donde la empresa sufre una transformación importante. Venían de, creo que han tenido 4 o 5 gerentes generales toda su historia y en esos últimos 5 años ya llevan 2. Entonces venía como está muy rocoso todo el ambiente. ¿Qué año era? Eso estamos hablando de 2006, 2007, realmente. Antes de la crisis. Antes de la crisis. Entra crisis obviamente, se enfoca en los mercados, muy posicionado en clientes grandes y empieza a hacer algo interesante, es que IBM se transforma, empieza a buscar reinventarse desde la marca hasta los productos, hasta lo que ofrece y están muy abiertos a escuchar, entonces están lanzando cosas nuevas, están buscando llegar a clientes más pequeños. ¿Te sentiste integrado en ese proceso? Súper integrado. Una empresa que escuchaba, que si tú ponías de tu parte te daba más herramientas, entonces yo viajaba, me acuerdo una vez una alianza con ProColombia. Okay. Yo iba a ver clientes en Chile y dije, oiga, deme cositas de Colombia para llevar a mis clientes. Unas cajas de mercancía y gratis. Y yo iba y decía, mira, acá te traje este detalle y era crear esa relación. Y él me dijo, hágale, ¿qué necesita yo? Pues documentar y tomar fotos de que entregué. Va, sin problema. Hicimos un montón de trabajos así y estaba muy abierto como a esas ideas. Y todo era venta remota, entonces todo por hacer en mercados que yo no conocía, entonces aprender del negocio chileno. Además eras joven y entrabas a trabajar con gente seguramente tradicional, exacto, que no tenían tanto conocimiento de tecnología en ese momento. ¿Cómo aprovechaste esa oportunidad? Yo creo que me di cuenta todo estaba a disposición. Pero había gente que ya estaba cómoda vendiendo, llegaba a sus números, de pronto vendiendo el producto que siempre se vendía. Yo empecé a buscar los que nadie tocaba y ahí me empecé a dar cuenta que había un océano azul. Y márgenes más grandes. Márgenes más grandes. No competencia. Sin competencia porque éramos número 1. A veces el cliente había comprado todo esto y era simplemente ir a ponerle cosas adicionales, entonces pasabas rapidísimo por ese proceso. ¿Todo eso lo aprendiste en carrera o lo aprendiste en la vida? O sea, obviamente cuando uno vende un producto sabe que puede hacer un upsell, un downsell, sí, pero ¿lo sabías ya o simplemente fue intuición? No, es mucha escuela de ventas, de ahí, del mismo IBM, que te empezaba a decir como, esto se hace así, y mucho coaching, de gente al lado de uno que uno escuchaba la llamada y decía, ¿qué está haciendo? Decía, no, es que cuando tenga este producto piensa en esto, pero piensa en el negocio. Si esa persona hoy tiene que procesar millones de datos, pues tiene que almacenarlos, venderle almacenamiento. Y yo, tiene todo el sentido. Y empieza a hacer esa lógica de decir, oye, usted tiene almacenamiento y entra la curiosidad de nuevo. Pues muchos iban a decirle, es que el cliente me dijo que quería el producto A, acá está el A y listo. Y yo decía, venga, pero ¿por qué el A? No pensaba que el B puede ser interesante. Y decía, bueno, cuénteme más. No, cuénteme usted. ¿Qué necesita? Está haciendo su negocio. Ahí desarrollas otra habilidad que es escuchar. Exactamente. Entonces empiezas a escuchar, no pensando en qué producto le vendo, sino qué necesidad necesita. Tiene. Y te da dos cosas. Una, no pierdes tiempo, que es el activo más valioso que tú tienes. El que ya yo veía que no iba para ningún lado y sabía que su negocio estaba bien, no necesitaba ayuda, pues dices no politemente y mira, te vendo lo que quieras, pero no veo mucha oportunidad de seguir creciendo. Mientras que otros trataban de convencerlos de que sí necesitaban cosas y se estancaban y son esos negocios que uno siempre dice, no, eso va el otro mes. Sí. Jefecito, sí. Y adicional a eso creas una relación de valor. Creas una relación, eres capaz de decir, no tengo nada que ofrecerte hoy. Y te ven de forma diferente, o sea, los clientes es cuando uno no le fuerza la venta, sino por lo contrario escucha lo que necesita y le ofrece realmente lo que quiere, creo que ahí cambia todo, ¿no? Es que escuchas y conectas, el hecho de poder decir como, ya sé lo que tú estás buscando. Y ya es tarea de uno y esa era la otra parte de mi trabajo, escuchabas y luego construyes. Vete a la interna, como tenía buenas relaciones, conecta al ingeniero de acá, conecta a este otro, ármate un paquete y le, oye, me dijiste que tu problema era este, acá está una solución. Y te vuelves de valor para el cliente y para la compañía, porque adicional le creas nuevos productos o servicios. Entonces y es curiosidad, empezaba a leer, yo en mi tiempo libre leía libros de ventas, leía libros de tecnología, me sentaba con ingenieros y decía, venga, explíqueme, yo le invito a almorzar, pero explíqueme esta vaina. ¿Cómo funciona? Para saberlo vender. Exacto. Venga, me hace una presentación a uno de mis clientes y yo estoy ahí para escuchar. Espejeabas mucho también. Espejaba muchísimo, eso me ayuda muchísimo. Genial, esa es una habilidad que muy poca gente tiene también, ¿no? Como que saber lo que puede que no seas experto en eso, pero lo sabes vender muy bien, o sea, lo sabes explicar muy bien y sabes si esa persona lo necesita, conectas. Digamos que en el ámbito artístico se llama productor ejecutivo. Ok. Sí, o sea, yo conecto la necesidad con la otra parte y creo un nuevo producto. Brutal eso. Y eso es fundamental en ventas, porque al final del día todas las necesidades son cambiantes y el cliente no está buscando esto, el cliente está buscando detrás de ese iceberg de problema que identificaste, hay otra cantidad de problemas. Pero ahí entra un punto que lo acabas de mencionar y ya ahí cambia sino que creo que cumples tu sueño y es ganar dinero. Sí. Claro, estabas en finanzas, te pasan al área de ventas, comienzas a ver comisiones y ¿qué sucede ahí? No. Bueno, uno derrochas. Al principio ya
salida con amigos, ya es como, yo pago la yo botella. pago la botella, yo invito, te compras carro. Tuve algo muy interesante y es, yo empecé a ahorrar e invertir desde muy joven, desde cuando vi que tenía mucho exceso de plata, dije, ok, voy a guardar siempre el 25% de mi sueldo, no lo toco. Y lo moví a otra cuenta y sagrado no lo tocaba y después miraba en qué invertí con amigos, hice negocios por ahí y me funcionaron. Pero ya después te das cuenta de, ok, esto es plata y eso es una motivación impresionante. Porque empiezas a ver que en ventas el principal motivador es comisiones y entre más logres, más ganas y hay aceleradores y hay incentivos y hay viajes. Claro, entonces estás ya en la cúspide de ganar dinero y obviamente el dinero es muy subjetivo, ¿no? Sí. Lo que puede ser dinero para mí, para Mark Zuckerberg puede ser nada, ¿cierto? Total. Es subjetivo, pero estabas tranquilo y para ti era suficiente. Además que lo que quiero saber es ahora qué preocupación tenías en ese momento. Yo creo que ahí empiezas como a pensar hacia dónde vas y ya uno a los 25, 26, yo ya ahí había perdido a mi mamá había fallecido, mi papá fallece cuando yo también estaba en IBM y es como uff, lecciones aprendidas, o sea, y siempre empiezas a mirar a la familia, no, siempre tengo un techo, no tengo muchas deudas, endeudece poco, entonces era tarjeta de crédito para hacer crédito y pagarla el mismo mes. Comienzas a madurar. Y empiezas a ver como, claro, mientras, al principio, sobre todo cuando yo trabajaba, mientras mis amigos iban de fiesta, pues yo vivía solo y era o irte de fiesta o pagar servicios, Sí. era una u otra. Entonces, ya después cuando tienes la plata, yo creo que ya viviste lo que es una época de escasez. Yo tuve fortuna, no puedo decir que yo aguanté hambre en mi vida, nunca me pasó. Pero sí, nunca tuve lujos toda mi vida. Tuve momentos de dinero, momentos donde estaba lo básico y se podía comprar un par de zapatos al año y era eso y estaba bien. Y ahí fue cuando dije, wow, yo no quiero volver a caer ahí. Entonces, ¿cómo me protejo? Pues con un colchón de ahorros y empiezas a cambiar la filosofía y dices, bueno, quiero es la plata, pero quiero que la plata produzca. Y esa curiosidad de leer, de qué hacer, leí, no me acuerdo ahorita el libro, pero decía como que la plata trabaja mientras tú duermes. Creo que es Warren Buffett el que lo dice. Y empecé como, yo qué con la plata en el banco. Y soy financiero, pues tuve esa educación, entonces bueno, la inflación es tanto, mi plata gana el 2. Estoy Por perdiendo dejarla el y 10. estoy perdiendo plata. Más lo que les pago para que me cuiden mi plata, más lo que me cuesta sacarla, no tengo que buscarlo. Y así fuera un CDT, pero por lo menos ya me sentía protegido y empecé a buscar herramientas para invertir y que la plata produjera. Pero ¿de dónde nace esa necesidad de buscar? Porque es yo conozco muchos ejecutivos que están ganando dinero, pero tienen la plata en el banco guardada y no les interesa invertir o no saben cómo invertir. ¿De dónde nace eso? Tiene un poco de esas ganas de crecer, de, ok, no quiero estar acá abajo, pero también, y una de las cosas que empecé a ver es, yo no vivía para trabajar, yo no trabajaba para vivir, algo así. Solo vivías para trabajar, o sea, estabas trabajando mucho tal vez. No, al revés, ¿sabes? Que yo siempre lo veía al revés. Yo siempre hacía el esfuerzo necesario para vivir bien, para que me fuera bien, pero yo no era una persona que sábado y domingo estuviera pensando en trabajo. Yo lograba desconectarme viernes, mi trabajo era de ventas, era muy de hablar con personas. Eventualmente tuve uno que otro fin de semana que trabajar, pero siempre podía desconectar. Entonces dije, wow, si puedo hacer esto y construirlo, ¿qué tal si más adelante yo puedo hacer lo que se me dé la gana a mis 45 años o a mis 40 años? Me retiro. ¿Y qué tal si logro conseguir que la plata me produzca plata y no tengo que trabajar el resto de mi vida? Claro, y ahí estamos pensando que es un Camilo que tiene tal vez 25 años, ¿cierto? Sé que IBM te dio la oportunidad primero de trabajar en Colombia, luego te ofrece un cargo afuera. ¿Cómo es esa experiencia y obviamente cómo la tomas? ¿Cuál es tu matriz de decisión? ¿Tienes una matriz de decisión para eso? O bueno, en ese momento tenías una matriz de decisión. Bueno, no le llamo matriz, pero hay una fórmula que usé. Pero claro, en ese momento yo vendía desde Chile, desde Colombia a Chile por teléfono y sale una oportunidad para irse a Chile, se le ofrecen a otra persona que tenga más experiencia en el equipo, la persona declina, pues te van a mirarme y dicen, bueno, este es como el segundo, está bien, mira a ver si le interesa. Pero ojo, tocaste un punto muy importante además, crack, vender por teléfono, o sea, vender sin siquiera ver los ojos. Sin Zoom, hoy hay Zoom. No, claro. Antes no. Bueno, antes podías vender de frente y también es difícil, pero vender por teléfono es no verle los ojos a la persona, no ver la expresión y obviamente no poder tampoco conectar de una u otra forma. O sea, ¿cómo es esa experiencia antes de pasar a lo otro? Pues yo sé lo que tenía a mi alcance y es, en esa época, las principales personas que controlaban la agenda de las personas que yo necesitaba hablar, que eran los gerentes, eran las secretarias o los secretarios. Regalito. No, el tono de voz. Entonces llamabas a Chile y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y en esa época estaba de moda Betty la Fea. Pues todavía sigue de moda porque no ha pasado. Y decían, ay, usted habla como Don Armando. Y yo, soy Don Armando. ¿Viste, Betty la Fea? Tenías tema de conversación. Sí. Y te volvías... O sea, yo respetaba a esas personas muchísimo. Les daba una llamada, si les prometía que las llamaba, que las iba a visitar, iba, les Y daba acabas un de café. tocar otro tema que obviamente eres experto en esto, pero pues para que la gente lo pueda conocer también un poco, y es que la venta se centra
90% en escucha y obviamente en hablar de lo que esa persona quiere hablar, y el 10% creo yo que es el cierre y realmente lo que verdaderamente es el producto. En muchas ocasiones uno comienza hablando con esa persona de sus problemas, de cómo le ha ido en el día, de cómo está, cómo se siente, y al final, oye, recuerda que estamos en esta reunión para definir tal cosa. Es una experiencia al final lo que tú desarrollas durante una venta, y es un factor de confianza. Yo te voy a dar dinero a cambio de un producto que tú me prometiste X o Y. Ahí está, es simplemente confianza. Si la persona no confía en ti, en lo que ve, en lo que has demostrado hablando, con tu lenguaje verbal, con tu lenguaje físico, no lo va a hacer. Y a veces uno dice, no, es que soy más caro. No generaste la confianza suficiente para que esa persona fuera contigo. Y eso sobre todo en venta un poco más especializada. Si ya estamos hablando de venta muy básica, sí, pues es precio y listo. Pero en ese tipo de relaciones era construirlo. Y básicamente muchas personas, otras competidores, trataban a esas asistentes, a esas secretarias, secretarios muy mal. Y además que son la puerta de entrada. No los saludaban, llegaban y no eran capaces. Yo llegaba temprano a mis reuniones, 5 minutos para poder sentarme y decir, por fin te conozco. Yo soy el que te he llamado, yo soy el que me diste Don Armando. Yo soy Don Armando. Se reían, les llevabas el regalito de ProColombia a ellas, no solo al líder, quedabas como un rey. Después tú llamabas y yo siempre decía, ay, mira, está ocupado, pero ya te lo saco de una reunión. Nunca tuve problema de llegar y siempre lograba esos contactos, siempre lograba como entrar. Ok, desarrollas ese skill, te vas para Chile, ya sí, obviamente comienzas a tener esa relación interpersonal y obviamente físicamente con las personas. ¿Qué sucede? Me imagino que tus ventas tuvieron que haber subido. Mis ventas se disparan porque obviamente entro y algo que ya podía hacer era estar físico y ya no era un teléfono, ya no era alguien que te obstruía, si podía ir a la reunión, alguien me las conseguía, entonces ya el tiempo que yo invertía antes en llamar y que te tiraran el teléfono, que no te contestaran, ahora lo invertía en prepararme. Okay. Entonces yo iba a esas reuniones y yo leía a esas empresas, leía los periódicos en esa época, me conectaba a internet a ver las noticias. Y conocías, me imagino que investigabas la persona también, a través de la asistente, sabías si tenía esposa, si tenía hijos, qué hacía esa persona, qué le gustaba. Es un escaneo, eso lo aprendo, o sea, el sentarse ahí. Claro, tú estabas acá, pero casi que un ojo se desviaba y empezaba a ver qué tenía él alrededor, qué había en la mesa. Decía, una foto atrás, un baloncito de fútbol, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Qué equipo? Y empiezas a buscarle una conversación para romper el hielo, pero que a la persona lo motivara a hablar. Entonces estás rompiéndole barreras para ir después ya a lo que es tu producto, lo que le quieres ya posicionar.